Hola amigas y amigos, bienvenidos a la lección número 13, cómo factorizar expresiones algebraicas. Al término de esta lección seremos capaces de responder preguntas como la siguiente. Observa, 10 es igual a 5 por 2, es decir, 10 se ha descompuesto en dos números que multiplican 10. ¿Se puede hacer algo similar con la siguiente expresión, a más ab? Comencemos. Factorizar. La factorización es el proceso inverso a multiplicar, es decir, dado un resultado, buscamos los factores que multiplican dicho resultado. Así, por ejemplo, si tenemos el número 14 y lo queremos factorizar, tenemos que buscar números que multipliquen 14. Una combinación podría ser 7 por 2. En este caso, tanto 7 como 2 son los factores. Ahora, si tenemos que factorizar 32, tenemos varias opciones. Podríamos factorizarlo como 8 por 4 o también como 2 por 4 por 4, dado que en este caso 2 por 4 nos da 8 y en el fondo es la misma factorización anterior, pero acá tenemos más factores. Y esta lección consiste en factorizar, pero expresiones algebraicas. Comencemos factorizando monomios. Para factorizar, por ejemplo, 6 por x a la cuarta, hacemos los siguientes pasos. En primer lugar, factorizamos el número. En este caso, el número 6 lo podemos factorizar como 2 por 3 o 6 por 1 o al revés. Y el factor literal, que es x a la cuarta, lo podemos factorizar, por ejemplo, en x por x. Pero los exponentes tenemos que ponerlos de tal manera que sumen 4. Así que acá podríamos colocar el número 1 y aquí el 3. De esta manera, 6 por x a la cuarta se puede factorizar como 2 por x, un monomio, por 3 por x al cubo. De esta forma 2 por 3 da 6 y x por x al cubo da x a la cuarta. Veamos otro ejemplo. Si queremos factorizar 12 por m al cubo n a la cuarta y lo queremos factorizar en dos monomios, primero comenzamos factorizando el número 12. Y en este caso podría ser, por ejemplo, 4 por 3. m al cubo lo podemos factorizar como m por m al cuadrado, dado que m por m al cuadrado multiplican m al cubo. Y n a la cuarta lo podemos factorizar como n al cuadrado con n al cuadrado. Y así hemos factorizado esta expresión en dos factores. Acá tenemos un factor y acá tenemos el otro. Factor común en polinomios. Recordemos que la propiedad distributiva nos dice que para multiplicar, por ejemplo, 3 por x más 2, lo que tenemos que hacer es que el número 3 multiplique a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Así, 3 por x nos da 3x más 3 por 2 y esto finalmente nos da 3x más 6. Ahora, ¿cómo hacemos el paso inverso? Es decir, en este caso, dado 3x más 6, ¿qué debemos hacer para escribirlo como 3 por x más 2? Por ejemplo, si nos dicen que luego de multiplicar un monomio por un binomio, obtenemos 4x más 12. ¿Qué hacemos para encontrar el monomio y el binomio? Es decir, ¿cuáles son los factores de esta expresión? Revisando el ejemplo que tenemos aquí arriba, observemos el resultado. 3x nació de la multiplicación de 3 por x y el número 6 nació de la multiplicación de 3 por 2. Es decir, aunque no se ve, el número 6 tiene escondido al factor 3, dado que es 3 por 2. Esa idea la vamos a aplicar acá. Acá tenemos 4 por x. Entonces el número 12 lo vamos a descomponer en dos factores, pero la idea es que aparezca el número 4. Y revisando un poco, 12 nace de multiplicar 4 por 3. De esta forma, lo que multiplicó a cada término del paréntesis fue el número 4. Así que lo que hacemos primero es escribirlo aquí afuera. Ahora, si en cada uno de estos términos sacamos al número 4, ¿qué es lo que queda? En el primer término, si sacamos 4, queda la x sola. Aquí el signo es más. Y al número 12, si le quitamos el factor 4, queda el número 3. Y ese era el número que iba dentro del paréntesis. Ahora, podemos comprobar esta factorización, dado que si 4 multiplica x, nos va a quedar 4x, y si 4 multiplica 3, nos va a quedar 12. Veamos otro ejemplo. Factoricemos 4m al cuadrado por n al cuadrado más 6m n al cubo.
En este caso lo que vamos a hacer es descomponerlo escribiendo un monomio fuera de un paréntesis. Como acá tenemos una suma, eso va a ir dentro del paréntesis. Ahora, observando los números, vemos que el mayor factor que se repite es el número 2. Así que comenzamos escribiendo ese número fuera del paréntesis. Ahora, observando las letras M, vemos que acá tenemos solo una M, pero acá tenemos dos letras M que se están multiplicando. Y lo máximo que podemos sacar es una sola, dado que este segundo término tiene solo una, así que la escribimos aquí afuera. En el caso de la n al cuadrado, aquí tenemos n por n, y en el caso de n al cubo, acá tenemos 3n que se está multiplicando. Entonces, lo que más podemos sacar es n al cuadrado, dado que el primer término no tiene más que 2n, así que acá afuera escribimos n cuadrado. Y dentro del paréntesis vamos a escribir aquellos términos que no sacamos. En el primer caso sacamos un 2, una letra m y las 2n. Entonces lo que nos quedó fue un 2 y una m. Y eso lo escribimos aquí dentro. En el segundo término sacamos el número 2, una letra m y dos letras n. Y lo que quedó fue el número 3 y una letra n. Ahora comprobemos si esto está bien. Para hacer la comprobación, lo único que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Así que el monomio que está fuera del paréntesis va a multiplicar a cada término que está dentro del paréntesis. Comenzamos multiplicando el término de afuera por 2m. 2 por 2 nos da 4, m por m nos da m cuadrado, y n cuadrado se mantendría dándonos el n cuadrado que está acá. Ahora, cuando este término multiplica a 3n, tenemos 2 por 3 nos da 6, m la mantenemos dado que es una sola, y n cuadrado por n nos da n al cubo, así que la factorización está correcta. A continuación vamos a factorizar trinomios de la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c. Pero tanto la letra a como b como c van a ser números enteros. Para factorizar trinomios de esta forma vamos a usar el método de la cruz. Así que reemplacemos a, b y c por números. Considera por ejemplo el siguiente trinomio: x cuadrado más 5x más 6. En este caso la letra a ha asumido el valor 1, dado que aquí está multiplicando, pero no se escribe dado que cuando el 1 multiplica no hace nada. b en este caso vale 5 y c en este caso vale 6. Para factorizar trinomios de esta forma, lo que vamos a hacer es usar el método de la cruz. Lo primero que hacemos es escribir bajo el trinomio dos paréntesis hacia abajo. Y a continuación lo que hacemos es descomponer hacia abajo los términos de las esquinas. Así que acá x cuadrado lo descomponemos como x por x. El número 6 lo podemos descomponer de varias formas. Podríamos escribir 1 por 6 o 2 por 3. Probemos primero con 1 con 6. Una vez que se han descompuesto las esquinas, ahora multiplicamos cruzado, es decir, x va a multiplicar a 6 dándonos 6x y x va a multiplicar a 1 dándonos x. Y ahora con estos resultados tenemos que ver si mediante alguna suma o alguna resta obtenemos 5x. Y en este caso la respuesta es afirmativa, dado que si a x la dejamos negativa, 6x menos x nos da 5x, el término central. Ahora, para que este resultado nos haya dado menos x, el 1 que ves acá tenía que haber sido negativo, y el 6 que ves abajo tendría que haber sido positivo. Pero acá tenemos un problema, dado que menos 1 cuando multiplica a 6 positivo no nos da el 6 que está aquí en este extremo. Esto quiere decir que esta combinación de números no era la correcta, así que esto está malo. Factoricemos este trinomio aquí al lado usando otra combinación. Comenzamos primero escribiendo los paréntesis hacia abajo. Ahora descomponemos las esquinas. X cuadrado lo descomponemos como x por x. El número 6 lo podíamos descomponer como 1 por 6, que ya probamos que no nos sirve, entonces ahora probamos con 2 y 3. Y ahora probamos con producto cruzado. X por 3 nos da 3x y x por 2 nos da 2x.
Y ahora, si esto lo sumamos, vamos a obtener 5x, que es el término central. Por lo tanto, para que este resultado sea 5x positivo, tanto 2 como 3 tenían que haber sido positivos. Y ahora cuando multiplicamos 2 por 3 nos da más 6, así que esta era la combinación correcta. Luego, esto nos dice lo siguiente, que si nosotros multiplicamos x más 2 y x más 3, nos va a dar como resultado el trinomio que teníamos en un principio, x al cuadrado más 5x más 6. Comprobemos que esto es verdad. Entonces, en este lado izquierdo tenemos que multiplicar término a término. X por x nos da x cuadrado. X por 3 nos da más 3x. 2 por x nos da 2x. Y 2 por 3 nos da más 6. Acá en el centro tenemos términos semejantes. Y 3x más 2x nos da 5x. Bajando lo demás, podemos ver que el resultado de multiplicar estos dos paréntesis nos da efectivamente el trinomio que nos dieron en un principio. Entonces, mediante este método lo que acabamos de hacer es factorizar este trinomio en dos factores, que en este caso son los paréntesis. Revisemos otro ejemplo de este método. Factoricemos entonces mediante el método de la cruz x cuadrado menos 5x menos 14. Comenzamos escribiendo los paréntesis hacia abajo. Y ahora descomponemos las esquinas. X cuadrado lo descomponemos como x por x. Y ahora descomponemos 14. Pero esto lo podemos hacer como 1 por 14 o 2 por 7. Lo interesante acá es que como 14 es negativo, entre los factores han de multiplicar este negativo. Es decir, han de tener signos distintos. Así que por ejemplo, acá podría ir menos 1 con más 14 o también más 2 con menos 7. Lo importante es que cuando hagamos multiplicación cruzada y operemos los números, tiene que aparecer menos 5x. En la primera combinación de arriba vemos que en cualquier caso va a salir o un 13 o un menos 13, y no un 5. En cambio en esta segunda, al tener signos distintos, es posible que salga un menos 5, y es justamente como asignamos los signos acá. Por lo tanto 14 lo vamos a descomponer como 2 con 7. Ahora con multiplicación cruzada tenemos x por 7 es 7x y x por 2 nos da 2x. Y para que al sumar o restar estos términos resulte menos 5x, teníamos que asignar el signo negativo a 7. Porque de esta forma 2 y menos 7 nos va a resultar menos 5x, el término que está aquí al centro. Esto quiere decir que aquí abajo el paréntesis es negativo para que esté menos 7 y aquí arriba tiene que ser positivo para que esté más 2. Comprobemos esto. Veamos si es que es verdad que al multiplicar el paréntesis x más 2, el que está aquí arriba, por el paréntesis x menos 7, obtenemos el trinomio que nos dieron en un principio. Usando la propiedad distributiva tenemos x por x nos da x cuadrado, x por menos 7 nos da menos 7x, 2 por x nos da más 2x y 2 por menos 7 nos da menos 14. Aquí en el centro tenemos términos semejantes y menos 7x más 2x nos da menos 5x. Bajando lo demás podemos ver que el resultado de multiplicar estos dos binomios es justamente el trinomio que nos dieron como ejercicio para factorizar. Bien amigos, luego de haber revisado estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. Observa, 10 se ha descompuesto como 5 por 2. ¿Se puede hacer algo similar con la siguiente expresión? Y según lo que vimos, la respuesta es que sí. Dado que acá tenemos un binomio, entonces lo que tenemos que hacer es buscar un factor común que se repita. Y en este caso podemos apreciar que la letra A es la que se repite. Así que comenzamos factorizándola, es decir, sacándola escribiéndola afuera de un paréntesis. Luego abrimos un paréntesis y como aquí hay suma, aquí mantenemos la suma. Ahora, de acá hemos sacado la letra A, entonces, ¿qué ha de quedar? Y para descubrirlo, pensemos que cuando A multiplique a lo que escribamos acá, debe ser A. Por lo tanto, el número que va aquí dentro es el número 1, dado que A por 1 nos da A. Aquí al lado, cuando sacamos la letra A, vemos que nos ha quedado solo la letra B. Entonces, cuando A multiplica B, se van a pegar y vamos a obtener AB.
De esta forma, la expresión que tienes acá la hemos factorizado como A por 1 más B. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.